Voy a Sí, compartir hay pantalla. que cambiarle. Esta. Bien, les voy a ocultar todo esto. Ok. Bueno, primero, ahora lo vamos a leer, pero si se fijan en la consigna, nos pide calcular el costo unitario de los productos y subproductos y nos da 3 métodos. El primer método nos pide unidades físicas básicas. Ese vamos a cambiar la consigna porque en realidad no tenemos la calidad de cada uno de los coproductos, con lo cual no podemos hacer ese método. Así que lo vamos a cambiar por costo unitario promedio o unidades físicas. ¿Sí? Así que eso anótenselo. Bien. Voy a cerrar esto. Ahí están viendo, ¿no? Sí, bien. Bueno, lo voy a ir leyendo y a medida que lo voy leyendo vamos viendo esto que les fui anotando acá. Dice, la San Carlos S.A. procesa petróleo crudo obteniendo nafta virgen, gasoil y fuel oil. Y como subproductos, gases combustibles livianos y residuos pesados. Es decir que tenemos, esperen, voy a seguir ocultando esto todavía. Ahí está. Entonces, tenemos como materia prima el petróleo y sabemos que del petróleo obtenemos nafta, gas, fuel oil como coproductos y después combustible liviano y residuos pesados como subproductos. Lo que nos dice es que durante el mes de junio ingresaron a la planta de Topping 300.000 metros cúbicos de petróleo crudo. Es decir, que de materia prima ingresaron 300.000 metros cúbicos. Y que con estos 300.000 metros cúbicos se obtuvieron 54.000 metros cúbicos de nafta virgen, 105.000 de gasoil, 120.000 de fuel oil no comercial, 10.000 de gas combustible liviano y 8.000 de residuos pesados, perdiéndose 3.000 por mermas normales del proceso. Entonces yo acá noté que de estos 300.000 de petróleo crudo obtuvimos nafta, 54.000, gasoil, 105.000, fuel oil no comerciable, 120.000, y después obtuvimos de gas combustible liviano 10.000 y de residuos pesados 8.000. Si sumamos todo esto, nos da los 297.000, que al agregarle las mermas de 3.000 que nos dice que son normales, obtenemos los 300.000 de petróleo crudo. ¿Bien? Hasta ahí solo planteamos el enunciado. Si seguimos leyendo, nos dice que los 120.000 metros cúbicos de fuel oil no comercial fueron luego procesados en la planta de vacío, obteniéndose 110.000 metros cúbicos de fuel oil comercial, perdiéndose 10.000 como mermas normales. Es decir, que el fuel oil, o sea, del petróleo crudo obtuvimos todos estos productos, ¿bien? Coproductos y subproductos. Pero luego el fuel oil comercial siguió su proceso, digamos, y se obtuvo fuel oil comercial y con una merma, ¿bien? Es decir, que al fuel oil no comercial se le hace un proceso adicional para poder transformarlo en fuel oil comercial, que es lo que justamente vamos a vender, ¿bien? Después nos dice que los precios de venta por metro cúbico del petróleo y de los productos y subproductos fueron los siguientes. Y nos da los precios de venta de los productos y los subproductos. Nos dice que los costos de operación de la planta de Topping fueron de 580.000 pesos y los de la planta de vacío de 870.000. Y que no había existencia inicial de productos en proceso, ¿bien? Entonces, planteamos los datos, acá anoté los precios de venta que nos dan, y nos pide calcular el costo unitario de los productos y subproductos. En función a los tres métodos: costo unitario promedio, valor neto de realización y costo inverso, ¿bien? Ahora, antes de poder aplicar estas tres técnicas, vamos a tener que definir primero cuáles son los costos que vamos a tener que distribuir, ¿bien? ¿Cómo vamos a calcular esos costos? Nosotros sabemos que los costos conjuntos son la suma de los costos de conversión más la suma de los costos de materia prima. Es decir, lo que hayamos gastado en costos de conversión y en materia prima va a ser el total de los costos conjuntos, ¿bien? En este caso nos decía que habíamos gastado 580.000
los costos de operación de la planta de topping fueron de 580.000. Los costos de operación es lo que llamamos los costos de conversión, ¿sí? Porque es la mano de obra y la carga fabril. ¿Y qué pasa con la materia prima? La tenemos que calcular. Sabemos que teníamos 300.000 metros cúbicos de petróleo crudo y también sabemos que el costo del petróleo es de 360 pesos. Es decir, que los 300.000 que teníamos por 360, que es su costo, es lo que gastamos en la materia prima. Bien, la sumatoria de estos dos costos nos da 108.580.000, que es el total de los costos conjuntos. Bien, pero no es el total de los costos que vamos a prorratear entre los diferentes coproductos. Entonces yo les anoté acá que el costo a prorratear lo vamos a calcular haciendo el total de los costos conjuntos que calculamos menos el valor de recupero de los subproductos, que es eso que obtuvimos porque surge del proceso, pero que no era nuestra intención obtenerlos. Entonces, ¿cómo calculamos el costo a prorratear? Como el total de los costos conjuntos, que ya los habíamos calculado acá, 108.580.000, menos el valor de recupero de los subproductos. ¿Cómo calculamos este valor de recupero de los subproductos? Bueno, nos decía que el precio de venta de... ¿Cuáles eran los subproductos en primer lugar? El gas combustible liviano y los residuos pesados. ¿Bien? Nos dice que el precio de venta de los gases livianos es de 25 pesos y de los residuos pesados de 15 pesos. Con lo cual, ese va a ser el valor que nosotros recuperemos por esos subproductos. Entonces, ¿cuál es el valor de recupero? Los 10.000 metros cúbicos que obtenemos de gas combustible liviano por 25, que es su precio de venta, más los 8.000 metros cúbicos que obtenemos de residuos pesados por 15, que es su precio de venta. ¿Bien? Entonces, ahí obtuvimos el valor de recupero de los subproductos y entonces calculamos el costo a prorratear, como los costos conjuntos totales menos ese valor de recupero. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? Sofi, lo de los subproductos, ¿dónde dice que son subproductos? ¿O tenemos que...? No, al principio de todo dice la San Carlos S.A. procesa petróleo crudo obteniendo nafta, gasoil y fuel oil y como subproductos gases combustibles livianos y residuos pesados. Ya te lo aclara el enunciado. Sí, no lo había visto, perdón. Gracias. No, no hay problema. Perfecto. Bien, entonces, ya tenemos el costo a prorratear. Nosotros sabemos que entre los productos, entre los coproductos, vamos a tener que prorratear estos 108.210.000 pesos. Bien. Vamos, bueno, primero costeamos los subproductos, que sabemos que los vamos a hacer siempre por costo inverso. ¿Qué es lo que vamos a decir? Bueno, ¿cuál es el costo unitario de estos subproductos? Nosotros sabemos que obtuvimos de gas combustible liviano 10.000 metros cúbicos y que su precio de venta es de 25. Es decir, que tienen un importe total de 250.000 pesos. ¿Bien? Lo mismo con los residuos. 8.000 metros cúbicos que surgen del proceso por 15 pesos, que es su precio de venta, son 120.000 pesos, es el importe total. Si nosotros lo que vamos a hacer con el costo inverso es plantear lo siguiente. Si estos subproductos no tienen ningún otro proceso adicional, es decir, que así como surgen del proceso los vendemos, entonces el costo unitario lo vamos a calcular de hacer esos 250.000 dividido los 10.000 metros cúbicos. ¿Sí? Lo mismo con los residuos. El precio de venta, digamos, por la cantidad, dividido los 8.000 metros cúbicos que surgen del proceso. Ahora, si ese subproducto no lo podemos vender así como sale del proceso, sino que le tenemos que hacer algún proceso adicional, vamos a tener que contemplar en estos 250.000, vamos a tener que restarle ese costo del proceso adicional y eso es lo que vamos a dividir por los 10.000 metros. ¿Sí? Igual hay más ejercicios de esto, quizás les va a resultar más fácil verlo con algún otro ejercicio que tiene otros costos. ¿Sí? Pero en principio
en este ejercicio, por costo inverso, lo que hacemos son los 250.000, que es el importe total, dividido los 10.000 metros, que fue lo que obtuvimos. Con lo cual, el costo de esos subproductos va a ser de 25 para los gases livianos y de 15 para los residuos. ¿Sí? Ahora vamos a meternos específicamente con los productos, con los coproductos. El primer... Ay, no, yo le había puesto todos colores. Bueno, no importa. El primer método que nos pide es el de costo unitario promedio o unidades físicas. Yo les anoté acá algunas cosas, como por ejemplo que las unidades físicas, para que se lo acuerden, va a tomar como base, en este caso, los metros cúbicos que surgen en el punto de separación. Lo que tenemos que hacer es calcular una cuota de distribución. Igual que calculamos la cuota de distribución en todo lo que venimos haciendo hasta ahora, de la misma manera vamos a calcular una cuota de distribución y eso es lo que después vamos a aplicar. ¿Cómo vamos a calcular esta cuota de distribución de los costos conjuntos? En el numerador siempre va a ser el costo que tenemos que prorratear. Bien, siempre. En este caso, unidades físicas, tenemos que el costo a prorratear van a ser los 108.210.000 que calculamos al principio. Bien. Lo que va a modificarse es el denominador en función a el método que estemos aplicando. En este caso de unidades físicas, la base que vamos a utilizar, es decir, el denominador que vamos a utilizar, son las unidades que logramos obtener de cada coproducto al punto de separación, sin considerar los procesos adicionales que se le hagan. Entonces, al punto de separación, ¿cuántas unidades obtengo de cada coproducto? La sumatoria de todas esas unidades es lo que vamos a utilizar como denominador. Para que lo veamos más fácil, yo les hago este cuadrito que les sirve para, o sea, vamos a tener, digamos, vamos a usarlo como base en todos los métodos. Vamos a ir después cambiando algunas cuestiones que son particulares de cada método, ¿bien? Pero lo que yo les hice acá fue ponerles, ya se los pongo todo, fue ponerles, primera columna, digamos, los coproductos que obtenemos, la nafta, el gasoil y el fuel oil. Al punto de separación. En las unidades físicas vamos a analizar todo al punto de separación. ¿Cuánto obtenemos al punto de separación de cada uno de estos coproductos? Bueno, de la nafta obteníamos 54.000 metros cúbicos. Del gasoil obteníamos 105.000. Y del fuel oil, al punto de separación, obteníamos 120.000, que son estos de acá. Bien. Entonces, nuestra base de distribución en este método va a ser la sumatoria de esas cantidades. Los 54.000 más los 105.000 más los 120.000. Esa va a ser nuestra base de distribución. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la cuota. Tenemos el costo a prorratear, las unidades de todos los coproductos suman 279.000 unidades, o sea, metros cúbicos en este caso, y calculamos la cuota de distribución, que en este caso nos da 387,85 pesos por metro cúbico. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que a cada unidad de coproducto vamos a aplicar 387,85 pesos por cada metro cúbico de coproducto, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? En el chat no hay, así que perfecto. Sí, está perfecto. Sigo entonces. Yo les planteo este cuadrito porque a mí era la forma que me resultaba más práctica de acordarme cuáles eran los pasos que tenía que seguir. Una vez que calculé la cuota, lo que hago es aplicar esa cuota a cada una de las unidades que obtuve de cada coproducto. Voy de nuevo. Si la cuota nos daba 387,85 pesos por metro cúbico, entonces, para calcular el costo conjunto de la nafta, voy a multiplicar esa cuota por los metros cúbicos que obtuve de nafta. Porque entonces, 387,85 pesos por metro cúbico por 54.000 metros cúbicos que obtuve de nafta, entonces el costo conjunto de la nafta van a ser los 20.943.870 pesos. ¿Sí? Aplico la cuota
¿A qué le aplico? A la base de distribución. O sea, si yo la cuota de distribución la calculé en función, o sea, en base a las unidades, entonces la cuota la aplico a esas unidades. ¿Bien? Y así obtenemos los costos conjuntos. ¿Bien? Ahora, lo que a nosotros nos pedía la consigna era calcular el costo unitario de los coproductos. Y hasta acá lo que obtuvimos fueron los costos conjuntos. Para poder calcular el costo unitario, nosotros tenemos que conocer cuál es el costo total de producción de ese coproducto. O sea, cuánto me sale producir en total ese coproducto. ¿Y cuánto me va a salir en total producir ese coproducto? Bueno, la parte que le asigne de los costos conjuntos más lo que tenga que gastar en algún proceso adicional que le haga, ¿o no? En este caso, la nafta y el gas y el gasoil los vendemos como salen del proceso conjunto. No le tenemos que hacer ningún proceso adicional. Con lo cual, el costo total de producción de estos dos coproductos va a ser igual al costo conjunto, ¿sí? Porque no tengo ningún costo posterior. Con lo cual no sumo nada. El costo total de producción va a ser la sumatoria de los costos conjuntos más los costos posteriores. Ahora, ¿qué pasa con el fuel oil? El fuel oil no lo podemos vender así como sale del proceso conjunto, sino que le tenemos que hacer un proceso posterior. Con lo cual, para saber el costo total de producción del fuel oil que yo voy a comercializar, tengo que sumarle a esa parte de los costos conjuntos el costo posterior, lo que me cuesta hacerle el proceso adicional. Bien, en este caso, nos lo daba como dato, nos dice que los costos de operación de la planta de topping fueron de 580 y los de la planta de vacío de 870.000. Y si leemos más arriba en el enunciado, nos decía que los 120.000 metros cúbicos de fuel oil no comercial se procesan en la planta de vacío, con lo cual tenemos que sumar esos costos de la planta de vacío. ¿Cuáles costos voy a sumar? Solo los de producción, porque yo estoy calculando el costo total de producción. Si acá nos hubiese dicho que los costos de la planta de vacío eran de 870.000 y además nos daba los costos de administración de la planta de vacío, los de administración no los tengo en cuenta, porque yo lo que quiero calcular es el costo total de producción. Con lo cual, el costo posterior que voy a sumar acá siempre es el de producción. Bien, creo que por acá se los anoté. Bien. Ok. Acá también les anoté, bueno, les puse los de producción y acá también les anoté que la sumatoria de los costos conjuntos siempre va a ser igual al costo que íbamos a prorratear. Es decir, si yo tengo que prorratear 108.210.000 pesos en 3 productos y los estoy prorrateando por una cuota de distribución, la sumatoria de lo que le aplico a cada producto me tiene que dar el costo total. ¿Sí? Eso es una manera de chequear que lo están haciendo bien. Bien, entonces, si repasamos, como para hacer un resumen, teníamos en unidades físicas, voy a calcular la cuota de distribución en función a el total de las unidades que surgen al punto de separación. Bien, a esas unidades les voy a aplicar una cuota. Entonces, tenemos las unidades. Le aplicamos la cuota, obtenemos el costo conjunto. ¿Cómo? Multiplicando las unidades por la cuota. A ese costo conjunto ese costo conjunto es el costo al punto de separación. Ahora, si uno de mis coproductos tiene un proceso adicional, a ese costo conjunto le voy a sumar el costo del proceso posterior. Y así voy a obtener el costo total de la producción, el costo total del producto. Igual al costo conjunto más el costo posterior. En el caso de la nafta y el gasoil es igual al costo conjunto, pero en el caso del fuel oil sumamos los 870.000 pesos, ¿bien? Entonces, ahora sí calculamos el costo unitario como lo calculamos siempre. El costo total dividido la cantidad de unidades. Ahora, ojo, porque cuando calculamos la nafta y el gasoil, vamos a dividir el costo total de producción por las unidades que obtuvimos al punto de separación. Pero cuando calculamos el del fuel oil, no lo vamos a dividir por 120,
por 120.000, que eran las unidades que surgían en el punto de separación. No, lo vamos a dividir por las 110, que son las unidades que yo voy a vender. ¿Sí? En este caso, tenemos, o sea, tienen que acordarse de no hacerlo esquemáticamente, sino que el costo unitario de los procesos que tengan, de los coproductos que tengan proceso adicional, va a estar dividido por las unidades que son las que yo efectivamente puedo vender, que son las que surgen después de hacerle el proceso adicional. ¿Quedó claro este método? Sofi, disculpa, ¿cómo es la fórmula entonces para los costos unitarios? Que El no me costo quedó total claro. de producción, el costo total de producción dividido la cantidad, pero teniendo en cuenta que si el coproducto, como en este caso es el fuel oil, tiene un proceso adicional, el costo total no lo voy a dividir por las unidades que surgen en el punto de separación, sino que lo voy a dividir por las unidades que surgen del último proceso, las unidades del coproducto que yo vendo. Mira, capaz acá es un poco más claro. En la nafta lo dividimos por estas 54, en el gasoil por estos 105.000, pero en el fuel oil no lo dividimos por estas 120.000, porque en realidad yo, después del proceso adicional, obtengo 110.000, con lo cual el costo unitario lo dividimos por estas 110.000. ¿Sí? Bien, genial. Y una consulta, ¿es casual que te dé el costo unitario igual que la cuota en los primeros dos casos? No, o sea, sí, es Ah, casual porque no tenemos costos posteriores. Y en bien, realidad el costo total de producción es igual al costo conjunto, que es el que obtuvimos de aplicar la cuota. O sea, es como que estás haciendo lo mismo de manera inversa. claro. Pero no siempre pasa, porque fíjate que cuando hay costos posteriores ya no es igual. Bien, perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces sigo con el siguiente. Sofi, una aclaración. Aclare. El valor neto de realización y el costo inverso es lo mismo. Así que lo estás haciendo por valor de mercado, ¿verdad? El B. Ah, sí, claro. Esa es otra Valor de mercado. aclaración. Ay, un desastre Todo mal. Y yo encima acá le puse valor neto de realización. No, es valor de mercado. Ahí estamos. Bien, pero hasta ahora no se confundan porque lo vamos a empezar a nombrar recién ahora. Así que hasta Está ahora bien. fue todo Bueno, igual. es valor de mercado. Perfecto. Gracias. Bueno, el segundo método que nos dice es el de valor de mercado. También cámbienlo en la consigna. El valor de mercado lo que va a ser, también tenemos que calcular una cuota, siempre tenemos que calcular una cuota. El numerador siempre va a ser el costo a prorratear, pero va a modificarse el denominador. ¿Por qué? Porque este método ya no utiliza como base los metros que surgen en el punto de separación, sino que lo que va a utilizar como base es el valor de mercado de los coproductos. ¿Y qué es el valor de mercado? Bueno, no es ni más ni menos que las unidades que obtenemos del proceso multiplicados por su precio de venta. Ese es el valor de mercado. Si yo obtengo 50 unidades y las vendo en este caso, por ejemplo, obtenemos las 54.000 unidades y las vendemos a 950 pesos, bueno, el valor de mercado va a ser los 51.300.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el denominador? Va a ser las unidades que obtenemos de cada coproducto por el precio de venta de ese coproducto, más las unidades que obtengamos del segundo coproducto por el precio de venta de ese coproducto. Entonces, en este caso, ¿qué va a ser? Las unidades de nafta multiplicadas por el precio de venta de la nafta, más las unidades del gasoil multiplicado por el precio de venta del gasoil, más las unidades del fuel oil multiplicado por el precio de venta del fuel oil. Ojo acá, porque el fuel oil lo que estamos calculando es el valor de mercado. ¿Y cuáles son las unidades que nosotros vamos a vender? Las 110.000 que surgen del proceso adicional, ¿sí? Entonces ya tenemos en cuenta directamente las 110.000 unidades. Porque estamos buscando el valor de mercado. Bien, entonces, vamos a calcular la cuota. ¿Cómo calculamos la cuota? ¿Cómo? El costo a prorratear, que es lo que calculamos al principio de todo,
los 108.210.000. ¿Dividido qué? Dividido las 54.000 unidades que obtenemos de nafta por 950 pesos que vendemos cada metro cúbico de nafta, más los 105.000 metros cúbicos de gasoil por 750, que es el precio de venta del gasoil, más 110.000 metros cúbicos que obtenemos de fuel oil comercial por 660 pesos, que es a lo que vendemos el fuel oil comercial. Bien, ese va a ser nuestro denominador. En total nos da 202.650.000 pesos. Entonces, ¿cuánto es la cuota? La cuota nos da 0,5340 pesos por peso de venta. ¿Qué significa? Que por cada peso que vendamos, por ejemplo, de nafta, vamos a tener 0,534 pesos de costos conjuntos. Voy de nuevo. Por cada peso que venda de nafta, voy a tener 0,534 pesos de costos conjuntos. ¿Bien? En realidad la cuota de distribución no es nada nuevo que lo que ya venimos viendo hace bastante, pero sí prestarle atención a los diferentes denominadores, porque según el método cambia el denominador y la cuota cambia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos antes. Vamos a aplicarle la cuota. ¿A qué se le vamos a aplicar la cuota en este caso? La cuota de 0,534. ¿Por cuánto la vamos a multiplicar? ¿Alguien se anima a decirme? ¿Por el valor de mercado? Exacto, por el valor de mercado, que es lo que usamos para calcular la cuota. Entonces, yo les dejé esto, cantidad y precio de venta, para que se vaya encadenando todo, pero podrían no ponerlo. La cantidad por el precio de venta es lo que nos da el valor de mercado. ¿Sí? Cantidad por precio de venta. Con el valor de mercado, esta es la base. Base de distribución. Entonces, con el valor de mercado y la cuota, obtenemos los costos conjuntos. ¿Cómo? Multiplicando la cuota por el valor de mercado. Entonces, los costos conjuntos van a ser el valor de mercado por la cuota. ¿Sí? Llegamos a los costos conjuntos. Lo mismo que antes, verificamos que la suma nos dé el costo a prorratear total. ¿Sí? Una forma de chequear que vienen haciendo todo bien. Llegaron a los costos conjuntos. Entonces estamos con los costos que tenemos al punto de separación. Ahora, si el coproducto tiene un proceso adicional, a ese costo conjunto le vamos a sumar el costo posterior para obtener el costo total de producción. Igual que antes. ¿Sí? Costos conjuntos más costo posterior, costo total del producto. En el caso del fuel oil, sumamos al costo conjunto el costo posterior de producción, 870.000 pesos. ¿Sí? Recuerden que ese es solo de producción, porque después vamos a ver que en otro de los métodos necesitamos todos los costos posteriores. Así que en estos dos recuerden que lo que sumamos siempre al costo conjunto es el costo posterior de producción. ¿Por qué solo el de producción? Porque estamos buscando obtener el costo total de producción. Logramos el costo total de producción, podemos calcular el costo unitario. De la misma manera que siempre, calculamos el costo total dividido las unidades. En este caso, si lo piensan esquemáticamente, el costo unitario del fuel oil, en este caso sí son estas unidades. ¿Por qué? Porque acá estas unidades que anotamos acá las usamos para calcular el valor de mercado, con lo cual ya son las 110.000 unidades que surgen del último proceso posterior. Bien. Entonces, obtenemos el costo unitario de cada coproducto. Y yo acá les anoté, como para que lo piensen, que en este método del valor de mercado, el que mayor precio de venta tiene es el que mayor costo se lleva. Justamente, el que mayor precio de venta tenía era la nafta. Y si ven, efectivamente es el que mayor costo se lleva, 507. ¿Bien? ¿Alguna duda con este?
Bien. Sigo entonces Me con el parece último. que no. Seguí con el otro, así ven Perfecto. el otro método. El costo inverso. El costo inverso, justamente tenemos que hacer como todo el camino previo. ¿Por qué? Porque el costo inverso utiliza como base de distribución lo que vamos a llamar el costo inverso. ¿Y cómo llego a ese costo inverso? ¿Qué es ese costo inverso? Bueno, ese costo inverso va a ser, vamos a partir del valor de mercado, que eran las unidades multiplicadas por el precio de venta, ese es el valor de mercado, y a ese valor de mercado, o sea, este valor de mercado incluye todos los costos, no solo los de producción. Es el valor al cual nosotros vendemos. Y dentro de ese valor al cual nosotros vendemos, están incluidos todos los costos, no solo los de producción. Están también incluidos los de administración, todos los costos que tiene. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el costo inverso? Vamos a partir del valor de mercado y le vamos a restar todos los costos posteriores que tenga cada uno de los coproductos. No solo los de producción, sino todos. En este caso no tenemos, solamente nos da el dato de los costos de producción, pero si tuviésemos otros costos, tendríamos que restarlos a este valor de mercado. ¿Bien? Sí, perdóname, Sofi. Generalmente se va, como bien dijo Sofi, desde el precio de venta hacia un punto, ¿sí? No quiere decir que ese punto sea, vamos a evaluar como hacemos con el subproducto, ¿sí? Ese punto va a ser la base de distribución. Y donde dice Sofi que hay que restarle los costos propios, puede ser, por ejemplo, gastos de venta, el impuesto a los ingresos brutos, comisiones de venta de vendedores, gastos de venta de esos productos, y se lleva todo a ese punto, ¿sí? Que supuestamente es el punto de separación. Pero acuérdense que ese costo inverso tiene adentro, eso que van a usar como base, tiene adentro la utilidad, ¿sí? Nosotros por ahí lo llamamos valor neto de realización en contabilidad, pero eso tiene la utilidad. Por eso es un error bastante común ver en los parciales que nos usan ese costo inverso como el costo ya para evaluar, porque se confunden con el subproducto. El subproducto evaluamos y el costo inverso es el valor del subproducto. Pero en el caso de los coproductos lo utilizamos como base de distribución, ¿sí? Ahí está, aclaré, Sofía. Perfecto, impecable. Entonces, como dice Vicky, ya le descontamos al valor de mercado todos esos costos posteriores que mencionaba y obtenemos el costo inverso, que como bien dijo va a ser nuestra base de distribución en este método. Entonces, llegamos a obtener la base de distribución, que es el costo inverso, vamos a calcular la cuota de distribución. El costo a prorratear, igual que siempre, va a ser el que calculamos al principio, dividido ese costo inverso, la sumatoria del costo inverso total, ¿bien? La sumatoria de los tres costos inversos. Y obtenemos una cuota de 0,5363 pesos por peso de venta. Y acá es como que volvemos a seguir el encadenamiento que hacíamos antes. Tenemos nuestra base, acá se los voy a anotar también de nuevo, base de distribución. Tenemos nuestra base de distribución. A eso le aplicamos la cuota y obtenemos los costos conjuntos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo los costos conjuntos? De aplicar al costo inverso la cuota que calculé. Eso lo hago con cada uno de los coproductos. Y de nuevo, chequeo que la suma de los costos conjuntos de cada uno de los coproductos me tiene que dar como resultado el costo a prorratear total. ¿Bien? Ahora, de nuevo, tengo que... O sea, yo acá estoy en el costo conjunto al punto de separación. De la misma forma que hacíamos antes, a estos costos conjuntos tenemos que sumarle los costos de producción de los procesos posteriores, que en este caso lo tiene el fuel oil. Ahora sí son solo los de producción, porque lo que estamos buscando es el costo total de producción. En este caso, restábamos todos porque estábamos buscando la base por la cual íbamos a distribuir. Pero acá yo quiero obtener el costo total de producción, con lo cual los únicos que sumo son los de producción, los costos posteriores de producción.
Igual que antes, sumamos los costos conjuntos con los costos posteriores, obtenemos el costo total de cada uno de los coproductos y con eso podemos calcular el costo unitario, como el costo total de producción dividido las cantidades, que eran 50.000, 105 y 110 para cada uno de los casos, ¿bien? Y bueno, ahí tenemos los 3 métodos que nos pedía. ¿Tienen alguna duda de este último? Sofi, yo tengo que dejar, Sí. porque tengo que entregar la máquina, así que voy a Bueno. dejar quedemos para los otros 2 ejercicios de conjunto, los damos el jueves a Claro, las te iba a 5. decir eso. Sí, Hacemos eso. el jueves damos los otros de conjunto, así que yo ahora dejo de grabar y vos de última quedate contestando dudas, ¿sí? Perfecto. Perdón, pero tengo que entregar la computadora. Dale, no hay problema.